Vamos nuevamente a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Hagamos lectura del capítulo 6, versículo 11 en adelante. Gálatas 6, verso 11 en adelante. Dice el Señor en su palabra: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. En esta mañana quiero que ya aportas a terminar Gálatas. Quiero que tratemos un tema muy particular y es acerca de las peticiones. Usualmente uno cuando ora se acerca al Señor pidiéndole a Él. Pero también las peticiones tienen un carácter horizontal, me explico. De pedirle a los hermanos, solicitarles a que hagan o actúen o demandarles algo. Se trata de peticiones a los hermanos. Y aquí lo que hace el apóstol Pablo, ya para cerrar su carta, es presentar una última petición. Pero es una petición que tiene, o más bien que está compuesta en dos partes. En sí hay dos peticiones, en el versículo 17 y en el versículo 18. Mi intención era abordar las dos peticiones, pero el tiempo no nos da. Hemos de tratar solamente el día de hoy el versículo 17, tratar una sola de ellas. Pero de manera introductoria, lo que yo les quiero decir inicialmente es que ya para llegar al final de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, y como es propio de todo tipo de cartas, y en lo que respecta a las epístolas de la Escritura, debemos tener en cuenta que este tipo de documentos, lo que son las cartas, en sí misma tienen una estructura para poder ser consideradas como una carta. Tienen un orden en donde allí se resalta esa o la forma que tienen estos escritos, en donde una persona escribe para que sus receptores puedan tener acceso a ella. Y a lo que me refiero es que una carta siempre, o en lo que generalmente se entiende, va a estar constituida por una introducción, va a tener un cuerpo y va a resultar con una conclusión. Y eso es a lo que estamos llegando nosotros al finalizar la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, a una conclusión. Ahora, si ustedes han sido dirigentes en la lectura de la Escritura, ustedes van a encontrar que en lo que respecta a las cartas hay diferentes formas de terminarlas, hay diferentes formas de conclusión. Hay algunas cartas que terminan con un saludo, ¿sí? Hay otras que terminan elogiando a los colaboradores de la carta.
y también hay otras conclusiones de cartas que terminan en sí diciendo quién fue el escritor, quién fue el autógrafo. Y el final de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas se trata así de un conjunto de palabras que hace justicia al tono que él tuvo en toda la carta. Me explico. Se trata de un documento que está cargado con muchas expresiones de urgencia. Así como comenzó la carta, su introducción, así fue el cuerpo de la carta con urgencia y así termina esta carta con un alto grado de urgencia. Y aquí, al final de esta carta, el apóstol Pablo nuevamente va a mantener ese tono que tuvo a lo largo del texto. Un tono que para algunos pareciera ser frío, un tono que pareciera ser fuerte, y pudiéramos decir que tiene toda la razón de que mantenga ese tono. ¿Por qué? Porque los Gálatas en sí, ellos estaban permitiendo la entrada de falsas doctrinas, como lo era la enseñanza de los judaizantes, que era minando la fe de la iglesia. Recordemos, hermanos, que el apóstol Pablo, desde el inicio de esta epístola, él ha venido trayendo defensa tras defensa y trayendo argumento tras argumento con el propósito de manifestar que él sí es un verdadero apóstol del Señor, que él es un mensajero directo de Dios, que ha sido nuestro Señor Jesucristo quien lo llamó para ir a llevar el evangelio de salvación. Así es que Pablo, él hace una defensa de su apostolado. ¿Y por qué lo hace? Pues sencillamente porque se estaban levantando hombres perversos que estaban socavando la autoridad del apóstol. Estaban sembrando dudas en los Gálatas para que ellos no confiaran ni en el mensajero ni en el mensaje. Entonces, Pablo comienza de una manera fuerte diciendo, yo soy un mensajero de Cristo, yo soy apóstol de Jesucristo. A lo largo de la carta hubo grandes, pudiéramos así llamarlos, regaños, ¿sí? Incluso, si ustedes se dan cuenta al comienzo de la carta, en lo que se conoce como la introducción, o más precisamente como la salutación, el saludo, uno se da cuenta que ese saludo no tiene nada de ser cálido, ¿sí? ¿Y esto es por qué? Porque hay algo que apremia, hay algo que es más importante que ponerse a dar un saludo especial como en otras cosas, en otras circunstancias sí se dieron. Aquí lo que apremiaba era defender el evangelio de la justificación que es por la sola fe. Y eso es importante, hermanos, que nosotros lo tengamos en cuenta. Porque muchas veces podemos ir por los lados, por las arandelas y darles vueltas al asunto sin darnos cuenta que hay cosas que realmente apremian en medio de la iglesia del Señor. Ahora, Pablo entra directamente al texto defendiendo su llamado, defendiendo el evangelio que él predica y las implicaciones que ese evangelio tiene para la vida de todo cristiano. Entonces, hermanos, nosotros pudiéramos decir que esta carta, de principio a fin, se trata de un documento que es fuerte, que es contundente y que es además necesario. Y así mismo, ese mismo aire, ese mismo escenario lo tiene la conclusión de esta carta. Yo le pregunto, usted, en su grado de autoridad, el cual tenga como papá, como mamá, quizás como empleador, o sencillamente como hermano en la fe maduro, usted no haría lo mismo por aquellos que usted dice amar.
al ver que están haciendo de su vida un completo desastre? ¿Usted no sería fuerte? ¿Usted no llevaría la autoridad que le fue dada por Dios para ayudar a esa persona a la cual usted dice amar y traerla a los pies de Cristo? Créame que yo creo que es así. Usted lo haría. Entonces, ese mismo carácter es el que trae el apóstol Pablo, impregnando cada parte de su carta, incluyendo el final. Así es Gálatas. Se trata de un documento sumamente fuerte en palabras, que instan al creyente, ¿a qué? A que cambie. ¿A que cambie? ¿Que cambie qué? ¿Hábitos? ¿Costumbres? No necesariamente. Esto vendrá después. Lo que hace el apóstol es buscar entrar en el corazón del creyente, en el corazón de la iglesia, para que ellos cambien su manera de pensar. No se trata de una imposición que nace del deseo humano. No se trata de una imposición natural, sino se trata es de la imposición propia de la autoridad que proviene de la palabra del Señor. Pues se trata es del evangelio de Jesucristo, ¿sí? Un evangelio que no tiene doblez. No se trata de otro evangelio, como si hubiera otro. No se trata de un mensaje fabricado por los hombres. Se trata de lo que Dios ha dicho que es y seguirá siendo hasta el final de los tiempos. Aunque Pablo efectivamente ha sido sumamente fuerte en defender la doctrina, en explicarla y aún en aplicarla, hermanos, nosotros no podemos negar que fueron varias las veces que el apóstol también se acercó al corazón de su audiencia llamándolos hermanos. Hermanos, los versículos 17 y 18 que tenemos acá para finalizar la carta van a ser una petición doble, como les dije en un principio, una petición doble, con ese rasgo tan marcado en toda la carta. Va a estar lleno de autoridad, de firmeza y de cuidado. Y ambas peticiones tienen que ver con el mismo propósito que se ha hecho extensivo en toda la carta, y en lo que respecta a los Gálatas es su responsabilidad de actuar conforme a la verdad, de actuar conforme a lo que son la iglesia del Señor. Pero entonces esto tendrá su aplicación a la iglesia de Dios de todos los tiempos, en donde ha de estar siempre necesitada de vivir conforme a la gracia y no a las obras. Mire, vivir en la gracia de Dios produce libertad. La verdadera libertad que hay en Jesucristo, y una libertad que solamente va a ser posible de experimentar bajo el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que ha hecho el apóstol Pablo enseñándonos en la carta a los Gálatas. Pero quiero que nos adentremos a estas peticiones. Les digo que se trata de una petición doble. La primera la encontramos en el verso 17 y la segunda en el verso 18. En el verso 17 la he enmarcado, esa petición, bajo este título. Se trata de una petición de carácter personal y visible. Una petición de carácter personal y visible. Mientras que en el versículo 18, último versículo de la carta, tenemos una petición de carácter universal, pero invisible. Una petición universal, pero invisible. Y hoy vamos a abordar, si Dios lo permite, esa primer petición. Una petición de carácter personal y visible. Y quiero que hagamos lectura de ese versículo 17 nuevamente. Allí podemos leer: de aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Yo no sé, hermanos, si ustedes con esta lectura, o si ya lo habían hecho previamente, pero seguramente
Al igual que a mí, le sucedió que este versículo pareciera tener un tono bastante tosco, ¿sí? Un tono bastante fuerte, duro. Un regaño. De aquí en adelante nadie me cause molestias, dice el apóstol. Parece más un regaño que cualquier otra cosa. Y en cierto sentido es verdad. Pudiéramos considerar que es verdad. Pues como ya hemos visto en toda la carta, esta está sujeta a expresiones sumamente fuertes con el propósito de llamar la atención de la audiencia, de llamar la atención de los que están en peligro de caer. Nuevamente, usted cuando ve a su hijo que está en peligro en la calle, usted no lo va a llamar con una voz suave, con un romanticismo allí a ver si él viene. Si usted lo ve en peligro, usted lo que va es a soltar de su boca un alarido urgente, propio. ¿Para qué? Para que ese niño, cuando menos en su primer impacto, sea quedarse quieto. Y así haya captado usted la atención del niño y ese niño venga a poder aceptar lo que él le tiene o lo que uno como adulto le tiene que decir. Se trata de un fuerte llamado de atención. Un fuerte llamado de atención que ha de calar es en el corazón de la audiencia. De aquí en adelante, nadie me cause molestias. Miren, hermanos, desde el mismo comienzo de la carta, el apóstol Pablo no se anduvo con rodeos. Él fue al grano. Él fue puntual. Y quiero que hagamos lectura de los primeros 5 versículos de Gálatas 1, para que nos demos cuenta de ello, que tiene el mismo tono de voz que al finalizar su carta. Gálatas 1, versículo 1. Dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Mire, el apóstol Pablo, muy sencillamente, él pudo haber empezado su carta diciéndoles: amados hermanos en Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, esperamos muy pronto poderlos ir a visitar porque tengo muchas cosas que compartir. Pero no fue así. El apóstol Pablo entra directamente, es defendiendo ¿qué? Su apostolado. ¿De qué manera? Él está diciendo: cuidado, yo soy apóstol, apóstol del Señor, no soy un apóstol llamado por los hombres. Y sigue el versículo 2. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. En su momento, cuando estuvimos tratando este versículo, nos dimos cuenta que Pablo estaba acompañado con otros hermanos que tenían el mismo sentir que el apóstol. Es decir, Pablo está diciendo: yo no estoy solo, ¿sí? Yo tengo hermanos que están conmigo y que ellos pueden testificar que yo soy apóstol del Señor. Y así los menciona. A las iglesias de Galacia, es a ustedes a quienes me estoy allegando. Versículo 3. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Mire, con este versículo, él está dando por hecho que lo que él enseña, que el evangelio que él enseña es un evangelio divino, es un evangelio de gracia. Es decir, que si ellos esperan gracia y paz, no lo esperen de los hombres, no lo esperen de sus obras, de su manera de actuar, sino que lo esperen es de arriba, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Verso 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro de nuestro Dios y Padre. Mire, Pablo no ha entrado a decirles qué pasa, cuál es el problema, porque ustedes como que los veo caminando así como medio chueco. ¿Qué es lo que está pasando con ustedes, amados hermanos? ¿En qué les puedo colaborar? No, él les está diciendo yo conozco su problema, y su problema es que han dejado de caminar por el camino de la fe, que es en Jesucristo, el único que nos ha librado de la maldición de este siglo. Y termina este verso 5, la salutación, el saludo, diciendo:
a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Les está ya calando, taladrando en su corazón, en sus conciencias, que la gloria no está en sus obras, que la gloria está en Dios, quien es el único que puede salvarles, que les puede justificar. Así es que, hermanos, sencillamente, lo que hace el apóstol Pablo es que él comienza, en estos 5 versículos, comienza a citar esos grandes temas con los cuales va a abordar a lo largo y los que va a lidiar a lo largo de la carta. ¿Cuáles son? La defensa de su apostolado y la defensa del evangelio que él predicaba. Después de haberse esforzado en dejar en claro en el cuerpo de la carta qué es la salvación, la cual procede solamente de la obra de Cristo en la cruz y que es concedida única y solamente por la gracia de Dios. Hermanos, el cristiano ha de volcar su corazón. ¿De qué manera? Como está allí en ese versículo 5. Ha de volcar su corazón en alabanzas, en acciones de gracias por el favor recibido. Lo que está manifestando es, esta es la verdad que está manifestando. Mírese en este espejo a ver cómo salen ustedes. Ustedes no se están viendo en el espejo de la verdad. Miren la verdad, miren el evangelio, miren ese evangelio que es de gracia, que solo tiene que producir en ustedes es gloria para el Señor, acciones de gracias. Y cuando uno se mira ante un espejo como tal, piense usted en las sandalias de los Gálatas, usted lo primero que va a hacer es, me estoy glorificando en mis obras. Quiero justificarme por mí mismo. Soy amigo de estos judaizantes que simpatizan con la ley de Moisés como un medio para salvación. ¿Cómo sale usted al verse frente a un espejo como tal? Pues completamente destruido. Ese es el saludo que hace el apóstol Pablo. Así es como él comienza. Y así mismo como empezó, así mismo ha de finalizar esta carta. Finaliza con firmeza en sus palabras, finaliza con autoridad en sus peticiones. Pablo les dice, ya adentrándonos en el texto, de aquí en adelante nadie me cause molestias. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo en este versículo 17? Aquí el apóstol está haciendo, haga de cuenta, les trae a sus hermanos Gálatas un calendario. Y va a tomar un pincito de esos, un chinche, y dice, aquí, de aquí en adelante, está haciendo una marca en el tiempo. Es como si se tratara de un nuevo comienzo. Es decir, aquí, desde hoy, hay un antes y hay un después. Hay un nuevo comienzo que debe tener como característica la ausencia del malestar que yo estoy sintiendo. Fuerte. La pregunta que podemos lanzar, hermanos, y que debemos procurar resolver es, ¿quiénes les estaban produciendo al apóstol Pablo molestias? Pudiéramos decir que son estos Gálatas que le estaban produciendo molestias al apóstol y el apóstol quiere zafarse ya de esa responsabilidad. ¿O será que se refiere a las molestias que le causaron los judaizantes? Porque harto dolor trajeron los judaizantes, desvirtuar su evangelio, demeritar su llamado. ¿De quién está hablando aquí el apóstol Pablo para decir de aquí en adelante, quién es ese nadie me cause molestias? Piense, Pablo, como un verdadero cristiano, muy seguramente él consideró las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando él dijo, en este mundo tendréis aflicción.
Esa es la consideración de un cristiano. Esa es la consideración de un apóstol. Y es natural, hermanos, es natural que esto esté en el corazón del creyente, pues el cristiano no va a encajar nunca en las demandas de este mundo caído. Si su vida en este mundo es tranquila, sin problemas, todo funciona, buenas relaciones, buenos negocios, todo marcha sobre ruedas, usted es amigo del mundo. Porque el cristiano, el verdadero cristiano, no encaja en este mundo, porque este mundo tiene una característica, y es que es un mundo caído, gobernado por Satanás mismo. Y dentro de las demandas de este mundo caído está en que habrá muchas bocas que se han de levantar en contra de la verdad, en contra de los ministros de la verdad. ¿Esto qué implica? Que en este mundo tendremos aflicción. Y Pablo, ¿qué está diciendo? En este mundo yo tendré aflicción. Así es que la petición que está haciendo Pablo, que dice de aquí en adelante, nadie me cause molestias, no está dirigida, hermanos, no está dirigida a que él no tenga más controversias con los maestros del error, cosa que sería bueno, ¿sí? No estamos diciendo que no lo sea, pero esa no es la intención del apóstol, porque él sabe que eso se va a presentar, porque él es distinto, porque él es de Cristo, porque él actúa conforme a los principios cristianos, a los principios bíblicos que van en contra de este mundo. Así es que él no está hablando de, que este mundo no me cause más molestias. Así es que debemos de entender es lo mismo que también dijo el Señor Jesucristo, que la cizaña y el trigo crecerán juntos hasta el fin de los tiempos. Esa es la vida del cristiano. Entonces, hermanos, hemos de entender que esta petición va dirigida a la iglesia. ¿Cómo? ¿Pablo le está diciendo a la iglesia que no le cause más molestias? ¿Acaso la iglesia es una molestia, una piedra en el zapato para el ministerio de Pablo? Bueno, no se trata, hermanos, de un inconformismo que sea propio de la carne, ¿sí? Qué molestos estos Gálatas, qué canzones, ya me tienen hastiado con toda su queja y la manera en que trata el evangelio. No se trata de un inconformismo que nace de la carne, como si Pablo se hubiese sentido herido en su ego. Pues de ser así, esto sería algo completamente pecaminoso, ¿verdad? Aunque Pablo, efectivamente, él defendió su ministerio, él no lo hace con un propósito egoísta, él no lo hace para vindicar su nombre. Oiga, yo soy Pablo, yo soy el que me encontré con el Señor, yo me encontré con el Señor camino a Damasco, fui yo. Él no está defendiendo su nombre, él no está vindicando su posición, él no está defendiendo su reputación. Él lo que está haciendo es enaltecer el nombre de Jesucristo, ¿sí? Él lo que hace es vindicar el nombre de Cristo para que Cristo no sea vituperado, para que Cristo y su enseñanza no sea mezclada con enseñanzas de hombres. Ese es el propósito del apóstol Pablo. Por eso el apóstol se desligó del mundo diciendo que el evangelio que él predicaba, él lo recibió directamente de Jesucristo, no de ningún hombre. No de ningún hombre. ¿Cuál es el evangelio que predicamos, hermanos? Así es que, ¿esto qué implica? Esto implica que si Pablo tuvo algún malestar, fue con los Gálatas. Fue con los Gálatas. Miren, hermanos, el mundo podrá pensar lo que quiera de Cristo.
¿Mm? Podrá pensar lo que quiera y decir lo que quiera de los ministros de Jesucristo. Pero ellos tendrán su momento. Y lo leíamos hoy, desde el Salmo. Ellos tendrán su momento. Ellos serán juzgados por lo que hacen y digan en contra de Cristo y de su palabra. Y en su momento se hará justicia. Pero cosa muy distinta, oh hermanos, cosa muy distinta es que la iglesia, o cuando menos una facción de ella, que siendo enseñada en la verdad y que haya creído en esa verdad, ahora permita que su fe sea minada por enseñanzas del error. Eso sí es grave. Eso sí causa dolor. Eso es terrible. Hoy en día, personas vienen a la iglesia, son confrontadas con su pecado, ¿sí? Se alza la voz desde el púlpito, o desde una consejería, o desde una exhortación, qué sé yo, y huyen, porque allí no hay amor, siendo que no hay más, no hay mayor amor que decirle, estás mal, vuelve a Cristo. Pero no, abandonamos las iglesias y nos vamos a un lugar donde me traten mejor. Hermanos, la realidad de las iglesias de Galacia, fue esta, donde ellos fueron enseñados en la verdad. Se les predicó el evangelio de Jesucristo, que en su momento lo creyeron, pero abrieron la puerta para que entrara en ellos una doctrina equivocada, completamente adversa al evangelio de Jesucristo, como lo es la justificación por las obras. Esa era la realidad de las iglesias de Galacia, que habían creído por la predicación del evangelio enseñado por el apóstol Pablo, y ahora se volvieron contra el apóstol, dudando de su llamado, dudando de su mensaje, lo cual resultó en dudar ¿en quién? En Cristo. En Cristo. En dudar de la obra eficaz de la cruz de Jesucristo. Mire, hay cristianos, hay hermanos, o se dicen llamar hermanos bravucones, que levantan su voz y su mal ánimo frente al predicador porque consideran que es injusto la manera en que se les trata. ¿Cómo nos trata el evangelio? ¿Cómo te dice el evangelio? ¿Cómo te llama el evangelio? Pecador te llama. No de otra manera. Y eso es lo que somos, pecadores. ¿De qué otra manera? Pero Pablo, fíjense que él pudo haber dicho estas palabras de aquí, finalizando la carta, él las pudo haber dicho al comienzo de la carta, ¿sí? Él pudo haber dicho, oiga, he escuchado que ustedes están como que mal, ¿sí? Yo ya les prediqué a Cristo. Así es que no me causen molestias con sus desvíos doctrinales. Yo ya les enseñé. ¿Qué más quieren? Pero así no fue como sucedió. Así no fueron las cosas. Más bien, después de haber pasado prácticamente 6 capítulos para enseñarles acerca de la justificación por la fe, habiéndoles explicado desde el Antiguo Testamento, aún trayendo testimonio, el testimonio de Abraham, y que finalizando su carta, les enseñó a vivir conforme a la fe y no a las obras. Ahora es allí, solamente allí, en ese preciso momento, que ya sentado todo un precedente, él pueda decir, de aquí en adelante, nadie me cause molestias. Es allí, exactamente allí, cuando el apóstol Pablo corrigió lo torcido, que el apóstol Pablo dice, de aquí en adelante, nadie me cause molestias. Hermanos, cuidado con esto. No se trata
No es molestia enseñar. No es molestia corregir. No es molestia exhortar. No es molestia volver a enseñar lo que ya se enseñó. No es eso. Piense, por ejemplo, en el caso que encontramos en la carta a los Hebreos. Quiero que lo busque allí en Hebreos capítulo 5, versículo 12. Hebreos 5, versículo 12. Hebreos 5:12. Dice la Escritura: porque debiendo ser ya maestros, y aquí tenemos es a los receptores de la carta, unos hermanos inmaduros, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Mire, aquí el escritor no está diciendo el problema es volverles a enseñar, no. El malestar está en que ustedes no maduran, en que ustedes no aprenden. El malestar está en que ustedes no crecen, no siguen la doctrina. Lo que yo les enseño, ustedes no lo reciben, entra por acá y sale por acá. ¿Qué estamos haciendo? Nada. Que no me sean de molestia, dice el apóstol. De aquí en adelante ya les he enseñado. Ahora piensen esto. El apóstol está poniendo un punto en el calendario y diciendo que a futuro nadie le cause molestia. Un futuro y verdadero malestar estaría en la aflicción que produciría que los creyentes gálatas volvieran a caer en alguna desviación doctrinal. Triste, ¿no? Ya les enseñé, ya les corregí y no quiero que me vuelvan con el tema de que se desviaron nuevamente. Ellos ya están más que advertidos y el apóstol no quiere experimentar otra vez esa tristeza en su corazón de verlos envueltos en otro error doctrinal. Es como dice nuestro viejo y conocido refrán: soldado advertido, muere advertido. Para muchos es eso. Porque ni por la reprensión se les advierte, igual, pecaron. Ya se les dijo, hermanos. Ya lo saben. Y memorizan versículos y textos, etcétera, y participan de una enseñanza y de la otra. Terminamos con yo no sé cuántos sermones de Gálatas y aún viviendo por obras. Viviendo por obras. Así es que, hermanos, esto sí es un verdadero malestar. Esto sí es un desasosiego que todo ministro de la palabra puede llegar a experimentar cuando, al haber enseñado la Escritura, al haber enseñado la palabra del Señor, algunos en medio de la iglesia no anden conforme a la verdad. Hermanos, enseñar la Biblia o el domingo de enseñanza no se trata de un pasatiempo. ¿Qué tenemos en el calendario? Hoy es domingo. Iglesia, vamos a... No es un pasatiempo enseñar la Biblia. Se trata de una responsabilidad que se enfoca en buscar el bienestar de la congregación. Cuando el Señor le dice al apóstol Pedro: apacienta mis ovejas, es eso, alimenta a mi iglesia, enséñales, instrúyeles para que crezcan. Ese es el propósito, esa es la responsabilidad, que la iglesia tenga conocimiento, entendimiento de lo que
dicen creer. ¿Para qué? Para que tomen esa doctrina y vivan conforme a esa verdad. Vivan a Cristo. No para que la iglesia sea entretenida domingo a domingo. No es para eso. La instrucción en las Escrituras debe ser para que cada creyente tenga una oportunidad más para crecer en su fe. Yo no sé si usted lo ha pensado de esa manera, ¿sí? La fe que nos ha sido dada tiene que ser alimentada. Y la manera de ser alimentada es por la palabra de Dios. Yo no sé si ustedes domingo a domingo vienen para ser alimentados en su fe. Pero seguimos lidiando con lo mismo. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Señor, ¿qué es lo que tú quieres de mi vida? Señor, Señor, Señor. El Señor ya habló. Lo que necesitamos es agudizar nuestros sentidos para saber cuál es su voluntad y crecer en ella. No solamente crecer en fe, sino que esto llevado a la práctica es crecer en fidelidad. La fidelidad es la respuesta de nuestra madurez. ¿Qué puede, hermanos, pasar en una persona que no recibe la enseñanza? En una persona que le parecen buenos comentarios los que se dicen, quizás históricos, quizás gramaticales. Qué bueno es hablar de Jesús, pero que su corazón no crece, que su corazón sigue igual de inmaduro, tomando decisiones es en virtud, es de lo que le parece, y no en virtud de lo que se le ha enseñado y de lo que ha creído. Y ahora, hermanos, esas doctrinas, esas enseñanzas, tienen que convertirse en convicciones realmente fuertes que le permitan vivir a cada cristiano una vida de victoria sobre este mundo caído. Pero tenemos vidas difíciles, cada vez más derrotas que victorias, más tentaciones que se convierten en pecado. ¿Por qué? Porque efectivamente no se asimiló la doctrina. No se creyó, no se aprendió, no se asimiló, no llegó a ser una convicción en mi vida. Si la Biblia no hace esto, si el ministerio de la enseñanza no produce fundamentos fuertes, sólidos, que nos permitan vivir a Cristo en esta tierra, cualquier maestro, cualquier predicador, se pondrá las manos en la cabeza y dirá lo mismo que dijo el apóstol Pablo: me temo de vosotros que haya trabajado en vano. Trabajo en vano. Pablo suma a esta petición una razón contundente, hermanos, que no solo tiene que distinguirse como palabras de más, no, sino él trae a esta petición de que no le causen más molestias por el trabajo que él ya hizo. Él trae una distinción que es propia de todo verdadero cristiano, de todo verdadero de Dios, y es que hay unas marcas que identifican a todo cristiano. Es decir, el cristiano es identificable, se puede saber quién es. Y es cuando el apóstol Pablo dice: porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. No me causen molestia, porque yo traigo las marcas del Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo el apóstol? Bueno, esta pequeña porción, la verdad, se trata de una manera, es una manera que usa el apóstol para testificar a favor del Evangelio. A favor del Evangelio. Que lo que les ha dicho es cierto.
¿sí? Que esto no es que hoy enseñé y mañana me fui a descansar y estoy tranquilo. No, que lo que yo estoy diciéndoles me causa dolor, porque me persiguen para matarme. No es de balde lo que yo estoy haciendo, dice el apóstol. Le está testificando a favor del Evangelio, que lo que él ha enseñado, que lo que él ha dicho es cierto, y es tan cierto que eso ha llevado a que el apóstol escurra sangre. Es una manera clara, es una manera profunda, en donde el apóstol Pablo quiere apelar a la fe que Dios le ha dado a esos Gálatas. Me explico. El apóstol Pablo les está pidiendo a que consideren que ser cristiano, que ser un cristiano, tiene sobre cada quien marcas que le reconocen como un verdadero discípulo del Señor. El apóstol, para el apóstol, era de suma tristeza que sus hermanos gálatas dudaran de lo que les había enseñado la primera vez cuando Pablo arribó en estas tierras gentiles. ¿Qué pasó con tanta gentileza, hermanos? ¿Qué pasó con ese buen recibimiento que en su momento tuvo el apóstol? Que incluso, nos dice el mismo apóstol en esta carta, que incluso en medio de una enfermedad que él sufría, él fue consolado por los mismos gálatas. ¿Qué pasó con tanto amor? Pareciera que estos gálatas fueron velados por la mentira judaizante, al punto de negarse a ver que Pablo de Cristo estaba revestido. Piense, por ejemplo, un trabajador, un padre de familia, mecánico, día tras día, llevando el pan a la mesa. ¿Cómo? Por su trabajo. Siempre llegaba con sus manos manchadas de grasa, quizás un machucón, una herida, qué sé yo, muchas cosas que manifestaban que lo que él les traía a los suyos no fue gratis. Hubo dolor por medio de ello. Claro, el Evangelio de Cristo es completamente gratuito. Pero él estaba, el apóstol, manifestando que las marcas que él llevaba sobre su cuerpo hablaban por sí mismas, que él estaba hablando la verdad. Pablo es muy gráfico, hermanos, muy gráfico con esa expresión de yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Es como si se tratara de, sí, una impresión en su piel. Se trata como si fuera una insignia encarnada en el apóstol que le distinguiera como siervo del Señor Jesucristo. Y aún así, con todos esos distintivos, los gálatas no lo vieron. Lo olvidaron. Olvidaron que eso era así. Un comentarista alguna vez dijo que Pablo, en su manera de hablar, en su manera de escribir, uno se lo imaginaría como una persona fuerte, contundente, ¿sí? Un hombre grande, con el ceño quizás fruncido, bravo, qué sé yo. Pero pareciera ser que Pablo físicamente era todo lo contrario. Era débil, ¿sí? Que si uno tuviera la oportunidad de verlo, pues Pablo, no, este no es Pablo, ¿sí? Y más aún
con esa vida con la cual llevó y lidió. Pablo definitivamente era un testigo de Cristo que le simuló muy bien. Me explico. Él siguió las pisadas del maestro, quien era un trotamundo. El Señor era un trotamundo, de aquí para allá. Y así mismo fue el apóstol Pablo. ¿Sí? Viajó a lo largo de un terreno hostil. No en bus, no en Uber, no en avión, no. Terrenos difíciles, cargados de animales salvajes, de ladrones, etc. Hubo naufragios, hubo cadenas, hubo prisiones, hubo latigazos, hubo apedreamientos. Tuvo que ser metido en un canasto y bajado por una construcción para que no lo mataran. Él era un discípulo verdadero del Señor. Ahora, la palabra griega que utiliza aquí el texto para marcas es la palabra estigmata, de donde proviene esa palabra estigma, ¿sí? Yo no sé si a usted le suene la palabra estigma. No se trata, óigame bien cuando hablamos de estigmas o de las marcas que está presentando aquí el apóstol, no se trata de esa creencia romanista donde ciertas personas manifiestan de una forma espontánea las heridas que experimentó nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Expresiones que para el catolicismo romano son milagrosas en personas que son sumamente piadosas. Los estigmas de Cristo, las heridas en sus manos, en sus pies, en su costado, aún en su frente. No son esos estigmas. Pues el significado literal de la palabra estigma tiene que ver, sí, efectivamente, con marcas hechas con un elemento, ¿sí?, que perfora la piel. Que perfora la piel. O también por aquellas marcas que deja la impresión un hierro caliente. Un sello, una marca. Dejando sobre la carne, ¿qué? Una cicatriz. Una cicatriz. Hermanos, los esclavos eran marcados por sus amos. Incluso el libro de Éxodo nos habla que los esclavos eran marcados horadándole los lóbulos de sus orejas. ¿Sí? Así es que ese tema del arete y esto es esclavitud. No les estoy diciendo que se quiten los aretes, ¿no? Pero eso que ustedes pueden considerar en tiempo antiguo, era eso. Una marca hecha por sus amos a sus esclavos. Los soldados también eran marcados, ¿sí? Ellos recibían unas marcas en su piel para poderlos distinguir que hacían parte de determinado ejército. Pero óigame bien, también los criminales eran marcados. O sea, no había mucha honra en llevar marcas sobre la piel. No había honra. Pablo no está hablando, óigame bien, de ninguna marca de esta especie. ¿Sí? Ni mucho menos él está hablando de una marca que él se haya autoimpuesto. Él no se hizo ninguna marca en el cuerpo. Hay una teoría, ¿sí?, que dice que Pablo se marcó el nombre del Señor Jesucristo en su piel. Pero obviamente es completamente descabellado esa manera de pensar. Pablo jamás hizo eso, pues él sabía que eso no era aprobado por Dios, tal cual como lo cita la ley. No haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Esto lo tenía claro el apóstol.
Entonces pudiéramos más bien entender que las marcas a las cuales se está refiriendo aquí el apóstol Pablo tienen que ver efectivamente con esas cicatrices causadas por las heridas que él había recibido en su cuerpo por causa de la persecución de predicar el nombre de Cristo. Pablo sufrió la persecución de todo ámbito, de sus hermanos judíos y persecución de los griegos. Y no era una persecución de, correteémoslo para echarlo a una cárcel. Ellos lo buscaban era ¿para qué? Para matarlo, ¿sí? Y quiero citar un ejemplo. Hechos 14, 19. Hechos 14, 19 nos expresa un acontecimiento en el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Recordemos, Gálatas es uno de los primeros documentos que escribe Pablo. Muy seguramente en este primer viaje misionero, cuando se adentra a esa región de Galacia, es cuando les predica el evangelio a estos que están recibiendo la carta. Hechos 14, 19. Dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Fueron con toda, ¿sí? Y seguramente quedaron marcas, muy seguramente. Hermanos, con esto, Pablo está tallando en el corazón de sus hermanos gálatas que ellos deberían ser más cuidadosos en observar el testimonio de él como apóstol, ¿sí? En lo que respecta a sus sufrimientos, que todo fue por causa de la expansión del evangelio. Es decir, esto no fue gratis, hermanos. Que como un buen soldado de Cristo, Él lo entregó todo y que ahora en su cuerpo Él lleva las cicatrices de las cruentas batallas que libró para testificar a Cristo. Muéstrame sus cicatrices, hermano. De verdad. Cuando estemos en la gloria, parados al lado del apóstol Pablo, ¿dónde están nuestras cicatrices? ¿Dónde están los peligros, los riesgos, la murmuración, la vergüenza? Todo lo que el mundo empuja en contra de los siervos del Señor Jesucristo. ¿Dónde están esas marcas? Ay, no, yo me fui, yo preferí. No, mire, yo soy un hombre de paz. Yo no me voy a meter en problemas. ¿Sí? ¿Usted piensa de esa manera? Está bien, yo pienso de esta manera. Hagámonos pasito. ¿Sí? ¿Dónde está eso? Así es que es muy válido, hermanos, que el apóstol Pablo les diga aquí a los Gálatas: no quiero más sufrimientos con ustedes. No quiero más dolor, pues me basta con llevar en mi cuerpo las señales del Señor Jesucristo. Con eso me basta, no quiero más dolor del suyo. Ser cristiano en el primer siglo traía de verdad, hermanos, de verdad, fuertes repercusiones físicas que dejaban en evidencia pública quién era un verdadero seguidor de Cristo. No se trataba de masoquismo. Sáquese esa idea de la cabeza. No se trataba de esa imagen de darse el látigo en la espalda y cortarse. No. Eso se ve es en los cultos paganos. Eso era propio de los cultos paganos, en donde se presentaban este tipo de prácticas, donde las personas se flagelaban, donde se hacían incisiones con cuchillos o se hacían tatuajes con el fin de buscar el agrado de su deidad. Los cristianos como Pablo experimentaban el dolor sencillamente por ser lo que son, por ser un siervo de Jesucristo,
Pues ser un siervo de Jesucristo automáticamente lo convierte en un enemigo del mundo. Nuevamente, ¿cómo está su relación con el mundo? Me va muy bien. Tengo buenos negocios, buenos amigos, ¿sí? Tengo buenas influencias en el gobierno, aquí, allá, etcétera. Me va muy bien. Santiago dijo en su carta, el que se hace amigo del mundo es enemigo de Dios. Pablo llevaba las marcas de ser un enemigo del mundo. Puede que en nuestros días, hermanos, o más bien en lo que concierne a la cultura occidental en la cual vivimos, ser cristiano no represente un riesgo físico. Y con esto, hermanos, no dudo, no lo estoy dudando, que en otros países sí exista violencia física sobre hermanos, sobre cristianos, pero en lo que a nosotros nos compete no es así. No es así. Puede que en este sentido nos desliguemos de la experiencia del apóstol Pablo. Pero aún así, hermanos, no significa que no seamos de Cristo, pues la marca de Cristo está en el cristiano. Pues esa es la intención, que Jesucristo esté en nosotros, que le pertenezcamos solamente a Él. Esas son las intenciones que tiene el apóstol Pablo en resaltar estas palabras, al decir que Él lleva sobre sí las marcas del Señor. No son las cicatrices como tal. No la pasó, mire, esto me pasó aquí, mire cuando yo estaba allí, mire esto y mire mi espalda. No se jactaban esas cosas. Le estaba diciendo que Él sufrió por Jesucristo. Que Él llevó por delante el nombre del Señor sin importar que el suyo fuera arrastrado. ¿Por qué, hermanos? Digo yo que se trata este versículo de una petición personal y visible. Así lo enmarcamos al comienzo de la predicación. Naturalmente se trata de una petición personal porque es una petición que se requiere de parte de los Gálatas para con el apóstol. Eso es algo personal, eso es entre ustedes y yo. Yo quiero que ustedes no me causen más dolor. Es una petición personal. ¿Esto qué implica? Una respuesta visible de parte de su audiencia. Es visible precisamente porque lo que les requiere el apóstol Pablo es que el sufrimiento suyo ante la desventura de los Gálatas, que se deslizaron en doctrinas erradas, eso no venga más. Que él sea consolado viendo que los Gálatas aprendieron de la doctrina. Que no inclinaron más sus pies a vivir sus vidas conforme a la carne, conforme al mundo, sino conforme al Espíritu. Y esto será real, hermanos, cuando esos Gálatas decididamente abandonen cualquier práctica ritualista con el fin de ser justificados delante de Dios. Es decir, es algo real, no es algo, esta es una intención que yo quiero que en ustedes esté. Si quieren, ¿sí? Cambien, por favor cambien, hermano. Sí, pastor, sí, claro, sí. No, se trata es de evidencias. Si Pablo está acusando de pecado, pues ¿cuál es la mayor evidencia? El arrepentimiento. ¿Sí? Fruto de arrepentimiento. ¿Y eso qué va a producir en el corazón del maestro, del apóstol, del pastor, del predicador? Un gran alivio. No va a haber más molestias sobre mí, cuando menos en este asunto. Cuando menos en este asunto. ¿Cómo podemos aplicar, hermanos,
este propósito personal y visible. Entienda esto, hay malestares, ¿sí? Usando la misma palabra que utiliza aquí el apóstol, molestias. Hay molestias que verdaderamente no podemos evitar. Hay unas que no podemos evitar. Tanto uno como predicador, como ustedes, como hermanos que vienen domingo a domingo para ser enseñados. Pero también hay otros dolores, hermanos, que sí podemos hacerles frente, que son propios a la obediencia que le rindamos a la Escritura. Porque esa es la Biblia para nosotros, hermanos. Una luz que se traza para que podamos ver cuál es el camino que debemos seguir para que nuestros pies no se deslicen. Usted quite esa luz, quite esa lámpara y desgracia traerá a su vida. Y el pecado de uno en la iglesia, hermanos, esto se generaliza. Pero veamos esos malestares que nos podemos evitar, que sí nos podemos evitar. Vez tras vez, las Escrituras nos van a estar exhortando, nos van a estar corrigiendo, y esto con un propósito, con el propósito de librarnos del pecado. Y esto ya es muy dadivoso de parte del Señor. ¿Sí? Esto es una bondad de parte de Dios para nosotros, que por su palabra nosotros no pequemos. No pequemos. Y aunque el propósito de no pecar es el de glorificar a Dios, hermano, piense que adicionalmente ahí, a la par, se desprende una gracia hacia nosotros, y es la de no sufrir los embates del pecado. Tenemos vidas sufridas, pero no las podemos evitar. En muchos casos. Muchas situaciones que no las podemos evitar si andamos conforme a la luz de lo que se nos ha enseñado. De esta manera, hermanos, hemos de ser consecuentes con la instrucción bíblica que nosotros recibimos, pues no ha de servir para nada si no estamos atentos a ponerla por obra. Pregúntese cuántas veces el Señor le ha hablado al corazón. Pregúntese cuántas veces el Señor le ha dicho, como aquella mujer adúltera, ve y no peques más. ¿Cuántas veces nos ha dicho esto el Señor? Y aún así hemos vuelto a las mismas andanzas de pecado. ¿Qué falló? ¿La palabra? ¿Qué falló? ¿La autoridad? No. Hermanos, siempre que abrimos la Biblia desde este púlpito, será con el propósito de glorificar a Jesucristo y para edificar a su iglesia. No podemos descuidar lo uno con lo otro, ¿sí? Porque eso pasa. Podemos descuidar lo uno por lo otro. Ay, venimos a glorificar a Cristo, pero edificación, nada. O decimos ser edificados, pero Cristo está en la puerta. Fácil es ser un religioso cuya conducta va en detrimento a lo que dice creer. Un fariseo, un judaizante, que quiere poner marcas en su piel para decir, es por lo que yo he hecho, ¿sí? Deme gracias que hoy vine, pastor, ¿sí? Estamos en partidos, estamos en mundial, tenía otra cosa que hacer, qué sé yo. Gracias, deme gracias porque hoy vine. Hágase esta pregunta, hermano. ¿Este ministerio ha sido de provecho para usted? ¿Este ministerio ha sido de provecho para usted? Hermanos, los Gálatas juzgaron el ministerio de Pablo y juzgaron mal. Y esto se evidenció con el hecho de torcer su camino al seguir una doctrina equivocada.
Allí se hacía manifiesto su error. Y con esto, y quizás sin necesidad de abrir sus bocas para desprestigiar al apóstol Pablo, solamente con su conducta manifestaron que aquel que les enseñó alguna vez estaba equivocado. Usted no necesita abrir su boca para hablar mal en contra del predicador. Solamente su conducta va a manifestar que está en contra del predicador, de lo que predica y de quien se predicó. Así es que la tragedia, hermanos, que lleva un maestro, predicador, la tragedia que él lleva es ver cómo aquellos que viven, o que vienen más bien, a ser enseñados, no viven conforme a lo que se les enseña. Ahí sí, nuevamente cabe la pregunta: ¿qué está mal? ¿La enseñanza, el maestro o el alumno? Puede ocurrir cualquiera de esas tres variables o las tres variables. ¿Qué puede, hermanos, pensar un predicador? ¿Qué puede experimentar un predicador en ese momento cuando ve que su auditorio o a quienes se les enseña no dan un ápice de muestra de madurez? Piensa en su respuesta, considerando las palabras de la carta a los hebreos cuando dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Responda, hermano. Con cada predicación, la iglesia, cada hermano, cuando menos una sola frase, una palabra, un versículo que haya usted tomado, arrancado del sermón, si es retenido, si es meditado, si es clavado en su corazón, hermano, esto es más que suficiente como para avanzar en madurez. Claro que hay una gran responsabilidad de nuestra parte como predicadores delante de Dios. Una que usted quizás en su comodidad no la percibe. Y es que seremos juzgados. Daremos cuenta por la fidelidad de enseñar conforme a la verdad. Eso da miedo, hermanos. Tantas veces, no frente a la Biblia, rogándole al Espíritu que me dé las palabras propias, adecuadas, para traerlas a ustedes, que yo no diga ni derecha ni izquierda, sino sé tú, Señor, porque seré juzgado. Hemos de dar cuenta por ser fieles a enseñar la Biblia, pero también es responsabilidad de la iglesia en obedecer a esa verdad predicada, sin quejas, sin remilgos, sin malestares, que realmente se pueden evitar. Se pueden evitar. Esos son esas molestias que nos podemos evitar, pero hay otros dolores que no podemos ni debemos esquivarlos. Debemos soportarlos. Hermanos, no se puede evitar lo inevitable. Seguir a Cristo implica darle la espalda a este mundo caído. Y esto tendrá sus repercusiones. Habrán pérdidas, habrá sufrimiento, pero piensa en las palabras de Pedro cuando él dijo: mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, quien lo ve todo. Este tipo de sufrimiento es pertinente, hermanos, pertinente,
porque manifiesta a qué Señor servimos. Son marcas. Así es que guardémonos de esa sagacidad de los judaizantes que buscan ser amigos del mundo para no sufrir. Ser bien acogidos y respetados, pues esa comodidad de amoldarse a este mundo serán sus marcas. Esas serán sus marcas. Esa será su circuncisión. Pero como cristianos, hermanos, si bien ahora no estamos sujetos a azotes ni a ser apedreados, hermanos, sí hemos de portar algunas marcas que demuestren que somos del Señor Jesús. Hermanos, tenemos tiempo para todo, menos para Cristo. Estoy cansado, tengo sueño, me duele lo uno, me duele lo otro, primero el negocio, primero lo uno, primero. Siempre hay algo primero. Sufra por Cristo. Quítele una hora de sueño. ¿El Señor no entregó su vida? ¿Por qué no hemos de quitar una hora de nuestro sueño para entregarla en devoción a nuestro Dios? Pero eso sí, clamamos a voces, rogando exigiendo por nuestros derechos a descansar, a divertirnos, y para eso sí demandamos tiempo, pero para nuestro Dios no. Hermanos, las marcas de un cristiano han de ser aquellas que manifiestan santidad. Eso es una marca. Eso es una huella de seguir a Cristo. La abnegación, el dominio propio, el dominio de no dejarnos guiar por nuestras concupiscencias. Otra marca, el amor a las Escrituras. Son marcas que identifican a un siervo de Jesucristo. Así es que, amado hermano, piense muy bien, que sea tallada nuestra piel, que sea tallado nuestro corazón, que seamos desmenuzados hasta el tuétano, pero que se encuentre una marca de Jesucristo en la iglesia del Señor. Quiero que oremos, hermanos, rogándole a nuestro Padre que nos permita vivir esta verdad que hemos predicado.